agradecemos a todos la presencia a este evento y presento al ingeniero Alfredo Carmona Martínez, que está aquí conmigo. Él es el jefe de diseño de la de Relojes Olvera tercera generación, y él nos va a hacer una descripción, una plática que se llama la descripción precisamente del modelo 1.1 del planetario. Sin más, podría decir que el ingeniero es un egresado del Tecnológico allá en Zacatlán, Puebla, que es donde radica la empresa Relojes Olvera, y ha trabajado en ella por más de 8 años, participando en proyectos tales como el Molino de Sangre, el reloj astronómico de Guadalajara y un carrillón en la para Venecia, para tenerlo allá. Y estos proyectos, él ha jugado un papel importante. En el caso del mecanismo de anticítera, él nos ha acompañado en las sesiones de trabajo y ha recogido de diversas publicaciones y diversas materiales que se tienen disponibles para llevar a cabo este diseño de detalle en la empresa Relojes Olvera. Él es como quien dice el diseñador. Atrás de él están todos los ingenieros y técnicos de la empresa Relojes Olvera, y en la parte académica está el profesor Genofón Musas, que es el que se encargó de darnos la guía para hacer las aportaciones fundamentales que le dan a este mecanismo su característica única. El profesor Musas es de la Nacional y Capodistríaca Universidad de Atenas, y de parte de la Universidad de Sonora estuvimos el doctor Ezequiel Rodríguez Jáuregui, el doctor Julio Saucedo Morales, de las áreas de física de aquí de la Universidad de Sonora, y un servidor, Raúl Pérez Enríquez. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra al ingeniero Alfredo Carmona para que nos ilustre de algunos aspectos que tienen que ver con el diseño de detalle y sobre todo algunas aportaciones que se hicieron al mecanismo original que se tenía antes de esta versión 1.1. Alfredo, por favor. Gracias, doctor. ¿En dónde se va a proyectar? ¿Tiene algo de las diapositivas? ¿Hay una presentación en diapositivas? ¿Sí está en esta? ¿No? ¿Gusta que se la pase? Sí, deme un momento. Oh, no, espérame. Disculpe. Les empiezo a comentar también qué cosa. ¿Sí? Ok. Bueno, buenas tardes, buenos días todavía. Este es el mecanismo o el modelo del mecanismo 1.1 del mecanismo de anticítera. En él podemos apreciar varios aspectos del mecanismo que lo caracterizan y que fue pues más que nada un reto para nosotros poder resolverlo. Por ejemplo, este concepto del planetario exhibido en la cara frontal del mecanismo, donde se pueden ver todos los planetas conocidos hasta su época, los cuales eran planetas interiores, que eran Mercurio y Venus, y los planetas exteriores, que eran Marte, Júpiter y Saturno, que era lo que se podía ver a simple vista en esa época. En el centro del mecanismo podemos apreciar esta esfera de mayor tamaño que representa la Tierra, y orbitándola podemos ver una pequeña esfera de 2 colores que representa la Luna. Esa esfera
al rotar alrededor de la Tierra, va mostrando todas las fases, que de hecho en este anillo están indicados los nombres de todas estas fases. Es una esfera que tiene las dos caras, una de color más oscuro y otra de un color un poco más claro, y por medio de ella es como vamos a ir apreciando, o se podía apreciar las fases lunares. Tenemos más indicadores. Uno, por ejemplo, este que está inmediatamente sobre la Luna muestra la ubicación de la Luna sobre las constelaciones. Además, tenemos dos anillos exteriores en el cual en el primero se encuentran todas las muescas de los grabados de los meses en el formato egipcio, con meses de 30 días y una compensación de 5 días para los días faltantes. Y en la parte exterior tenemos un anillo grabado en 12 secciones, con 30 secciones cada una, o con 30 líneas cada una, que muestran las constelaciones. Ahora, estos indicadores muestran la fecha, y este otro indicador nos muestra la posición real del Sol. Recordemos que el Sol también tiene un comportamiento de aceleración y desaceleración en su observación desde la Tierra. Sabemos hoy en día que este comportamiento de aceleración y desaceleración es propio de la Tierra, de la órbita de la Tierra. Al nosotros estructurar el tren de engranes, lo voy a exhibir, lo voy a poner un poco de costado. El planteamiento que nos apoyó el profesor Musas a hacer sobre el mecanismo de Antiquítra es de que en la parte izquierda, en mi parte izquierda, se encuentran los planetas interiores. Recordemos que estos planetas los tenemos con una vista hacia el centro de nuestro sistema solar, por lo cual los vamos a tener siempre en un ángulo cercano al Sol. Por eso es que entre ellos no le pasan detrás a la Tierra, y este es uno de los comportamientos que más adelante vamos a tocar. Posterior, tenemos a los 3 planetas visibles en la época en sistemas independientes cada uno. ¿Por qué? Porque, regresando al mismo punto, tienen un comportamiento distinto a los planetas interiores, ya que estos planetas, al estar detrás, vamos a llamarlo así, de la Tierra, tienen a darnos vuelta y a mostrar otro comportamiento, aunque todos tienen este movimiento retrógrado apreciable de la Tierra, desde la Tierra, que también se puede apreciar en el mecanismo de Antiquítra. Cabe mencionar que la Luna, en su órbita, además de ir mostrando las fases lunares, tiene este comportamiento anómalo que muestra una aceleración y desaceleración aparentes vistas desde la Tierra. Algo curioso del mecanismo es que también es capaz de mostrar este movimiento anómalo de la Luna. Tiene 2 pares de engranes en el que ellos idearon una forma de pin y ranura que al deslizarse por medio de un eje casi concéntrico es capaz de representar este movimiento o esta variación en la velocidad de la órbita lunar. Otro aspecto interesante del mecanismo, bueno, les voy a mostrar la parte posterior de él. Es que esta es una parte más conocida del mecanismo, ya que en los vestigios del mecanismo original se puede apreciar parte de estas espirales, y fue de los primeros hallazgos que se pudieron plantear sobre el mecanismo de Antiquítra. En la parte superior
con el ciclo de Metón y en la parte inferior con el ciclo de Saros. Esta parte nos muestra una espiral de cuatro giros, en el cual se pueden apreciar algunos eclipses propios de la época de su diseño, lo cual nos habla de la antigüedad y la precisión de estos ciclos. Y el ciclo de Metón, donde ellos, también con un sistema de una espiral de 5 giros, podían indicar fechas importantes. Era principalmente un calendario que ellos podían seguir de una forma más puntual o con una mejor referencia. En las partes interiores tenemos algunas compensaciones, como esta, que mostraba las Olimpiadas y algunos otros juegos, así como los exilimos y la compensación del ciclo de Saros. Recordemos que el ciclo de Saros tiene 3 veces la duración de lo que muestra el mecanismo de Anticítera. Entonces es una compensación al dato que está mostrando de acuerdo al ciclo en el que se encuentre. Bueno, durante la fabricación del mecanismo de Antiquitera pudimos darnos cuenta de varios detalles. Uno de ellos era, por ejemplo, la ubicación del Sol en este sistema, que si nos damos cuenta coincidiría con la ubicación de la Tierra. Esto quiere decir que el diseñador, independientemente de cómo haya planteado la estructura de los engranes o del mecanismo, con la información que poseía, podía llegar a una reflexión o a un análisis de los datos y nos indica que para la época él podría haber ya supuesto o pensado en que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol, dado que si corregía o implementaba esta idea, iba a tener órbitas constantes en su sistema. Otro detalle es que también durante la fabricación podemos mencionar es el punto donde se le suministra movimiento al mecanismo. Ese se encuentra en un engrane de 223 que sirve como base de movimiento para todos los demás sistemas. Aunque es un lugar lógico para ubicar la perilla, para poder suministrar el movimiento, no es un lugar tan práctico para hacerlo. La experiencia en la fabricación nos sugiere que esto podría ser, y análisis también del propio profesor Musas, nos comenta que él también tenía la idea de que el movimiento podía ser suministrado en un eje distinto, en este caso el eje más cercano a la luna, o el de la luna. Esto porque al ser la parte del sistema más lenta, nos daría un efecto de palanca sobre todo el sistema, aligerando mucho el movimiento sobre de él. Es mucho más práctico hacerlo en ese punto, aunque un poco más complejo de llegar, pero no por eso imposible, para darle este movimiento al mecanismo. Y bueno, ya les platicaba un poquito, les voy a mostrar nuevamente la parte lateral. Bueno, en esta parte tenemos lo que es el tren de engranes del mecanismo de Anticítera. Como les mencionaba al principio, nosotros en el equipo acordó este tipo de engranes porque es más fácil asimilar o entender un poco el comportamiento de los diferentes trenes de engranes, ya que tenemos en un solo sistema o en un solo conjunto de engranes todos los planetas interiores, porque tienen un comportamiento distinto a los planetas exteriores.
que en este caso les pusimos, aunque es similar, no es el mismo, pero es el mismo principio para los planetas exteriores, porque hoy en día sabemos que es otro comportamiento porque tienen otra ubicación dentro del sistema. Esta parte, no sé si se logre apreciar, este plato hacia la izquierda son todos los planetas interiores y de ese plato hacia afuera o hacia la derecha son todos los planetas exteriores. ¿Sí? En esta parte también podemos ver este pequeño árbol con algunos engranes, es el que se encarga ya de suministrar el movimiento a cada uno de estos sistemas. Y bueno, ya como parte final de esta plática del mecanismo, no sé si les gustaría hacer alguna pregunta o quiera que hablemos de algún otro tema del mecanismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que puedan tener sobre el mecanismo, su función? Adelante, por favor. ¿Sí? La réplica que se va a hacer 1 a 10, ¿va a ser exactamente igual que esto o va a sufrir modificaciones para el movimiento general, el movimiento, eso que acabas de señalar? No, y qué bueno que lo pregunte porque de hecho el mecanismo de Anticítera se tiene información o datos de lo que se ha podido recuperar, que estaba envuelto en una caja de madera, era lo que contenía el mecanismo. Y esta representación del mecanismo se hizo sin esas cubiertas, precisamente para que funcionara como base visual de lo que va a ser el mecanismo monumental. Así es que se pretende que el mecanismo monumental sea lo más similar a este modelo a escala que tenemos aquí, para que las personas puedan apreciar toda esta mecánica, todo este trabajo hecho en la época, que cabe mencionar que incluso para los medios actuales es algo muy difícil de conseguir y le da mucho mérito tanto al diseñador de la época como si él mismo lo fabricó, porque es un sistema bastante complejo que vale la pena que las personas puedan apreciar. Gracias. No, si gusta. No, está bien. Es impresionante ese comentario que acabas de hacer respecto a la visión posible que tenían los creadores de este mecanismo para la ubicación del universo, por decir, dejar de ser el centro de la Tierra para dársela al Sol. Es impresionante el cúmulo de conocimientos que ya se tenían en esa época para la realización de este aparato. Estoy impresionado de oírte esos comentarios. Gracias y felicidades a todos. Muchas gracias. Igual a nosotros nos sorprende y nos es muy grato haber participado en este proyecto que fue un reto, un verdadero reto lograr fabricarlo. Sí, una pregunta que a mí se me ocurre que podría ser útil es el diseño, qué tanto refleja lo que ya se conoce y lo que le faltaba, o lo que tiene original en este diseño. Sí, de lo que pudimos analizar de la información que teníamos disponibles y que también el profesor Musas nos hizo favor de compartir y de asesorarnos con ello, la parte que se tenía más completa o con más resuelta, por así decirlo, era la parte de las espirales, que incluso nos proporcionó información sobre los grabados que éstas llevaban. Era la parte más completa que se tenía del mecanismo. En cuanto a los trenes de engranes para la parte frontal, ahí fue un poquito ya más de aportación tanto de todo el equipo y ya poderlo plantear o plasmar en un tren de engranes que pudiera cumplir la función que se quería, que se necesitaba. Sí. Con esto digo que
esa era la parte más incompleta o la parte en la que más se aportó para la fabricación de este mecanismo. Sí, yo quisiera comentar que este mecanismo ya funcional, porque podemos ver cómo, si pueden hacer un acercamiento para que vean cómo se mueve la luna y nos muestra sus fases cuando se gira la manivela, muestra sus fases de la luna, y esta representación se logra precisamente a través de un sistema de engranes que ya mencionó Alfredo, que son casi concéntricos, o digamos una ligera excentricidad, para proponer precisamente la órbita elíptica de la Luna sobre su eje. Lo que quisiera recalcar es que la maravilla de la artesanía y de la destreza de la empresa Relojes Olvera tercera generación es que es un sistema ausente de tornillos, ausente de mecanismos que no eran de la época. Está basado en diseños que pudieron haber sido hechos en la época y se arma y desarma con mucha facilidad, pero conservando su característica principal, que es la sencillez y que no requiere de herramientas especiales más que puras mecanismos, o sea, pernos y ejes concéntricos, sí, pero fundamentalmente básicos para ello, ¿no? Eso es lo que quisiera despedir. ¿Quisieras despedirte para...? Sí, gracias, doctor. Sí, tratamos de conservar, como usted dice, esa originalidad en el mecanismo. De hecho, los dientes, si en algunas tomas puedan apreciar, son dientes triangulares. A pesar de que hoy en día ya contamos con módulos estandarizados de engranes, tratamos de darle ese sentimiento de originalidad para que cuando las personas lo puedan apreciar, les remita a esa época donde fue fabricado, donde no vean tornillos, como comenta doctor, o algún remache o algún otro sistema moderno de fijación, y eso les remita o les dé ese sentimiento de antigüedad del mecanismo que es propio de él. O sea, es una de sus características fundamentales, ¿no? De que de un mecanismo de hace 2000 años tenga la capacidad de mostrarnos este funcionamiento tan increíble. Y bueno, sí, la empresa Relojes Olvera nos gustó mucho participar, no solo al director Clemente y a su servidor, ingeniero Alfredo Carmona, sino a todo el equipo, todo el equipo de Relojes Olvera, quienes apoyaron desde hacer los engranes, apoyar con los grabados, apoyar con el montaje del mismo mecanismo. No hubiéramos podido lograr sin el apoyo de todo el equipo. Somos muchas personas que colaboramos en él y agradecemos el haber podido colaborar con este proyecto. Bueno, pues es así como terminamos. Agradecemos a Alfredo Carmona Martínez, jefe de diseño de Relojes Olvera tercera generación, el haber mostrado las características y detalles interesantes de lo que ha sido todo un trabajo de colaboración entre tres instituciones, por llamarlo de alguna manera. La Universidad de Sonora, la Universidad Nacional y Capodistriana de Atenas y sobre todo de Relojes Olvera tercera generación, que son los realizadores de llevar a la práctica, a mostrar este sistema en su realidad y ya no nada más en el diseño. Agradecemos también entonces en particular al profesor Genofón Musas de la Nacional y Capodistriana Universidad de Atenas,
y a Ezequiel Rodríguez Jauregui, a Julio Saucedo Morales y a Raúl Pérez Enríquez, servidor, por la colaboración por parte de este Correspo, y le damos las gracias también a Jesús Clemente Olvera Trejo, director general de la empresa Relojes Olvera Tercera Generación. Para todos, muchas gracias por su atención y nos despedimos con este mensaje. Muy amable. Gracias.